Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Rápidamente, Germán, la configuración de los equipos. Muy bien, Sol de América forman con el 1 Gerardo Ortiz en el arco, defensa 16 Aquilino Jiménez, 2 Gustavo Jiménez, 5 y capitán de equipo Rolando García Guerreño y 14 Fernando Díaz. Media cancha 22 Marcelo González, 6 Jorge Jara, 18 Derlis Orué y 11 Luis Ortiz. Más adelantado el 8 Cristian Amarilla y como principal referencia en ataque el 29 Lisandro Cabrera, el delantero argentino. Es el equipo con el que se presenta Roberto Torres, técnico del conjunto azul. Sportivo Trinidense se presenta en el campo de juego con el 12 Víctor Zamudio en el arco, 23 César Benítez, 5 Juan Vera, 4 Gilberto Flores y 14 Sergio Mendoza. Esa es la línea defensiva. La media cancha está compuesta por el 30 Brian Andrada, 28 Marcos Riveros, capitán de equipo, 8 Luis de la Cruz y el 27 Marcos Machuca. Más adelantado el 10 Diego Torres y como principal referencia en la delantera el 24 Manuel Romero. Esa es la alineación inicial con la que salta al campo de juego trinidense dirigido por José Arrúa, Jorge. Señores, se nos viene Sol de América Trinidense. Arranca la fecha 20 del torneo clausura, único partido aquí en Villaliza. En lo previo, el comentario de Jorge El Niño Sosa en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso para Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Comentamos el buen presente que tiene Sol. Si miramos las últimas presentaciones, fue empate y un par de victorias en la anterior. Es más, estuvo allí cerca de ganar, inclusive el anterior partido. Sol casi le ganó 3 triunfos al hilo allí, pero no se dio. Fueron 2 victorias y un empate en el anterior. Ganaba a Guaraní, después se le terminó escapando allí un empate finalmente ante el legendario en la última presentación en Dos Bocas. Situación un poco opuesta para Trinidense, que está encontrando cierta regularidad en el campeonato. Es cierto, en la última parte del torneo Sol está mejor, le está ayudando a esa serie de resultados buenos. Mira la distancia General Caballero a ver qué pasa. Si bien hoy está un poquito mejor Trinidense la competencia, 20 puntos, 17 para Sol de América. Por lo menos, repito, esos últimos juegos, en cuanto a rendimiento y puntos, está mejor el equipo de Sol de América. Si bien es cierto, Trinidense ganó también la última presentación. Se da esa particularidad, a veces como que alterna una buena y una mala. Victoria de local y de visitante como que le está costando un poco a Trinidense. Hoy en condición de visitante habrá que ver si puede amargarle un poco a Sol de América, porque inclusive hasta un empate me parece que no es bueno para Sol teniendo en cuenta la localía. Sí le va a quedar mejor a Trinidense y a distancia como que va a festejar un poquito el equipo de General Caballero, que también está pendiente de lo que va a hacer esta fecha. Tiene un rival duro, complicado, Libertad. Es el rival de General Caballero, que también está, repito, pendiente al presente de Sol en estas últimas fechas, ambos buscando permanecer en la categoría. Ya casi en la agonía, en la última parte, ya Tacuaré también habrá que ver qué pasa el fin de semana ante Nacional. Es el otro equipo que está allí en la zona de abajo, pero sí con mayor complicación en cuanto a promedios. Gerardo Ortiz es el arquero del cuadro azul. Tendrá hoy en zona defensiva a Aquilino Jiménez, García Guerreño y Fernando Díaz en la zona defensiva. Gustavo Jiménez y García Guerreño, los centrales, es Aquilino, el lateral por derecha. Gustavo Jiménez, García Guerreño, los centrales. Fernando Díaz, el lateral sobre el perfil izquierdo. Marcelito González, Jorge Jara, Derlis Orué y Cristian Amarilla. Hoy titularidad para Cristian Amarilla, que a veces alterna. En un caso en el banco, en nuestro caso titular. Hoy titular en la formación del cuadro azul. Luis Ortiz y Lisandro Cabrera. Así va en la fecha Sol de América. Allí se unen. La última voz de aliento de parte de los jugadores de Sol de América. Indicaciones también del lado de los jugadores de Trinidense del otro lado, que hoy va con la remera alternativa. Manda el color blanco con los bios, con los colores azules salir para el equipo de Trinidense, que tendrá Víctor Zamudio en el arco, César Benítez, Juan Vera, la presencia de Gilberto Flores y Sergio Mendoza en la zona defensiva del equipo de Trinidense. Marcos Machuca, Marcos Riveros, De la Cruz y Diego Torres en el medio campo del cuadro de Trinidense. Más arriba, Brian Andrada y Manuel Romero. Así va la formación de Arrúa. Todo listo, todo presto. José Méndez mira para los costados puntualmente. Marca el reloj allí 19:30 y esto en Villaliza está por comenzar. Está por ser ya en mi reloj 19:30. Todavía no el de José Méndez. Falta todavía unos segundos. Cuando sea puntualmente 19:30 estarán jugando aquí
en un atractivo partido, pero principalmente importante por lo que tiene que ver con el presente, con la presencia y la continuidad que desea en Primera División Sudamérica ante Trinidense. Esto está arrancando aquí en Villa Elisa. Señores, vendrá la orden del juez. Todo listo, amarilla sobre el punto principal del campo de juego. La orden del juez mueve al argentino, amarilla. Comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Y se viene rápidamente el ataque de Sol América con Lisandro Cabrera, que pica sobre la zona derecha. La marca de Torres para Trinidense. Juega para Andrada. En el fondo saca Díaz para Sol. Pelota para Cabrera. Frena con el pecho mitad de terreno. Torres con Marcos Rivero. Se viene desde el fondo Trinidense. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Andrada con la zurda buscando la diagonal. Va sobre la zona derecha al equipo de Trinidense. Mendoza tiene el control de la pelota tocando para Romero. Gira Romero, interviene García Guerreño. Pelota de Díaz, lanza sobre la zona derecha. Sale Marcelo González para Sol. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Cabrera tiene la pelota, se equivoca en el pase. Se equivocó Lisandro Cabrera, balón a un costado lateral en su terreno para Trinidense. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Marcelito González descargando fútbol para Aquilino Jiménez. Corre Aquilino, para Cabrera. Gana bien en el forcejeo, que donde llegó la pelota Gilberto Flores para Trinidense. Largo pelotazo con destino Manuel Romero. García Guerreño anticipa bien por bajo para Gerardo Ortiz. Controla el arquero, saca con la zurda para Sol. Henry Gigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo poner Vistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. ¿Qué pitó el árbitro? Offside para disputar la pelota, volvía de la posición adelantada Marcelo González. Falta para Trinidense. Es tiro libre, señores, en su terreno. Tiro libre para el equipo de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando Gustavo Jiménez, que hoy arranca como zaguero central. Lo suele hacer como lateral sobre la zona derecha. Allí se ubica hoy Aquilino Jiménez y es Gustavo Jiménez el que lo acompaña. García Guerreño en el fondo del equipo de Sol de América. ¿Quién suele ser el lateral habitual? Te ayudo, Germán. Es Gustavo Jiménez, el lateral derecho. Sí. Y hoy no arranca Rodrigo del Valle. No, está integrando la banca de suplentes, el que habitualmente usa la casaca 4. Sí, señor. Pelota de César Benítez para Trinidense. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probado ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Andrada encara bien, deja la pelota para Romero. Puede estar el primero de Trinidense. Se metió dentro del área, no pudo Romero. Pico larga, sale el arquero Gerardo Ortiz. Se queda con la pelota. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Mañana prosigue la jornada 20 del torneo. Clausura con 2 partidos. Luqueño frente a Meliano. Cerro ante Guaraní. Créditos para vehículos 0 kilómetros. Tasa de interés del 8,9%. Cada crédito que desembolsás participás de un 0 kilómetro. Viajes y más. Info comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Y en el caso de Cerro jugando en el Defensores, ya porque se estaban cuidando todos los detalles, se estaba montando la cartelería en las afueras, se está cuidando el césped de cara al partido final el sábado 23. Cada vez falta menos. Es más, ayer me tocó ver a la distancia desde la zona de cabinas del Defensores. Ya se podía ver el ploteado de la entrada principal de lo que es el sector de preferencias. Ya el logo de Racing, de Cruzeiro, la cartelería de la Copa Sudamericana. Es por eso que Cerro no hace local en la olla, porque ya se está preservando el campo y se cuidan detalles organizativos de cara a la final del sábado 23. Que dicho sea de paso, ahora que si no hay marca lluvia nuevamente, porque hay época a veces de lluvia en esta época, falta todavía Gerardo, ¿verdad? Pero si puede haber ahí pronóstico extendido de 10, 15 días, ¿cómo estaría el fin de semana con este tema de la final de Sudamericana?
Es el famoso November Rain, entonces. Mucha lluvia en noviembre, esa es la realidad. Señores, pelota. Pasa. Sí, eso es verdad. Sí. Cada temporada prácticamente. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. El Sol Trinidense van empatando 0-0. Y su seguros, Chaco. Saca Mendoza para Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, laminados y más. Seguiros en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, S.A. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria, S.A. Gilberto Flores tocando la pelota para Juan Vera. Otra vez con Gilberto Flores, que se queda con la pelota a mitad de terreno, levantando la cabeza. Quiere colocar por el medio para Marcos Riveros. Va Flores, anima. Cruzando mitad de terreno. Pone el balón cerca del área para Sergio Mendoza, colocó centro, le va quedando Romero, apunta, le va a quedar la pelota, Torres quiere rematar, no tiene ángulo, prefiere el pase largo sobre la zona derecha para César Benítez, va con todo Trinidense que quiere el primero, Andrada gira, encaró, escapó la marca de Gustavo Jiménez, perdió tiempo, va a insistir Riveros para la visita. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota de $299, más info en nissan.com.py. Le ganamos a Argentina, si se pudo, si Paraguay le gana a Bolivia, tú te ves, te sale gratis. Se compra hasta el 16 de noviembre. Mañana horario extendido hasta las 17 horas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Intentó el contragolpe. Luis Ortiz pierde ante Veracruz. Juega por bajo. La pelota le va quedando en el fondo. Zamudio comienza desde el fondo del equipo visitante. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? Pelota de Gerardo Ortiz, lanza con la zurda, se apuró Gerardo Ortiz, el balón se va a perder a un costado lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El domingo los 3 partidos que cierran la fecha 20 del campeonato, los 3 juegos a las 17:30. General Caballero recibe a Libertad Tacuarí ante Nacional en Trinidad y en el norte 2 de mayo ante Olimpia. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Fútbol paralizado, choque de cabeza. ¿Quiénes quedaron sentidos, Germán? Mendoza en Trinidense y el argentino Cabrera en Sol de América. El de Sol de América ya se va reponiendo, ya de a poquito, con ayuda de su compañero va poniéndose de pie. El que quedó dolorido y sigue tendido en el suelo es Mendoza, que también se va recuperando, va a continuar el fútbol, es tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Juan Vera con la pelota, levanta el esférico, campo rival, la marca de Luis Ortiz. Ortiz tiene el control de la pelota, juega por abajo, corre Lisandro Cabrera, buen pase, buena descarga para Amarilla, se viene Sol, avanza Cristiano Amarilla, levanta la cabeza, quiere colocar el centro, lo hace bien con Orué, que tiene el gol. Orué no tiene ángulo, insiste solo Orué, coloca centro equivocado, tenía como para descargar allí en Cabrera, se apura Orué, va recapturando la pelota, fuerte entrada sobre Aquilino Jiménez. ¿Qué dice el árbitro? Hubo no falta, Germán. No, dispone lateral a favor de Sol. Sobre la zona derecha, campo rival, lateral para Sol. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Insiste Sol con Luis Ortiz. Saca como puede Juan Vera para Trinidense, la pelota de Díaz. Encaró y perdió ante Andrada, que es rapidísimo. Cruzó mitad de terreno Andrada, lo acompaña Torres. Va Romero marcándole el pase a Andrada. Aplicó el freno, retrocede todo con el volante de la Cruz, señores. Vamos viendo en campo rival, pero de manera lenta Trinidense. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Coste que el campo de juego está en perfectas condiciones, pero apelan mucho a los pelotazos ambos equipos, niños. Sí. Yo creo que el temor a veces a jugar por bajo y no encontrar la claridad necesaria a la hora de la seguridad, también del trato del balón. Por eso apuesta mucho al balón largo en esta. Balón largo también de defensa, ataque, pero no terminó llegando el Luisito Ortiz. De los dos, que un poquito mejor parece esta es Sol de América. Igual todavía es un juego bastante parejo en el comienzo y como bien decías, no existe todavía la claridad del juego. Si bien ayuda y mucho el campo de juego, pero hasta aquí no se nota eso en los protagonistas. Señores, el partido 0-0.
Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Romero pierde la pelota al delantero de Trinidense, recuperando Marcos Riveros por el medio, descargando para De la Cruz para Sergio Mendoza. Saca de cabeza, otra vez choque de cabezas. Entra Aquilino y el otro, ¿quién es? Solo que aquí... Romero, si no estoy equivocado. O de nuevo Mendoza, me parece que es Mendoza, sí. Mendoza, que se proyectó por la zona izquierda. Y justamente Romero es el que le está verificando lo que sucedió a su compañero. La peor parte se lleva Aquilino Jiménez, el hombre de Sol de América. Llega a destiempo el de Trinidense, ¿cierto? Los dos buscan la pelota, pero así por lo menos en el contacto rápido. Parecería que la peor parte se lleva el lateral hoy de Sol Aquilino. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Sol Trinidense van empatando 0-0. Y su seguros Chaco. En el piso está Aquilino Jiménez, como estaba acotando un niño, se llevó la peor parte. Ya se va recuperando Sergio Mendoza, de a poco, señores, fútbol paralizado. Pelota para el dueño de casa, para Sudamérica. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha 20 de este clausura, 18 horas, Luqueño ante Emiliano en la cancha, en la Conmebol, ex General Díaz, pitará Mario Díaz de Vivar y en el bar Ulises Mereles. Por las dudas me parece que ya comenzó a calentar Chiquito Jiménez, Germán. Sí, él es el que ya se está preparando. Inmediatamente se levantó de la banca por decisión de José Arrué y ya fue a un costado del campo de juego para realizar los trabajos de calentamiento. Es pelota desde el fondo para Sol. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Recordando, Gerardo, que se cierra la fecha 11 de las eliminatorias con 2 partidos. Las 21 en Montevideo, Uruguay, Colombia. Exactamente, así es, en las 22:30, Clásicos del Pacífico en cancha Universitario Monumental de Lima. Se van a enfrentar Perú ante Chile. Señores, aquí continúa el fútbol. Van empatando Sol Trinidense 0-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Sacando Fernando Díaz desde el fondo para el equipo de Sol de América. Juega para Gustavo Jiménez, se muestra por el medio Jorge Jara. La pelota para Jara, levanta la cabeza Jara, que hoy lo reemplaza Valdés, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Jara para Fernando Díaz, pica Cristian Amarilla, hace el esfuerzo, no va a llegar. Primero Vera, protege la pelota, balón al fondo, tiro de portería para Trinidense. Tus viernes con full beneficios en Petrobras, 25% de descuento pagando con tu tarjeta Crédito Continental. Entérate más en petrobrasdistribución.com.py. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 658 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va a sacar Zamudio sin apurarse para la visita. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes Energía Alternativa.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Marcos River con la pelota descargando fútbol sobre costado izquierdo para Gilberto Flores. Este toca aún dentro de su área. Trinidense con Juan Vera. Vera ante la persecución de Amarilla. Levanta el balón en campo rival para Manuel Romero. Marca y saca desde el fondo García Guerreño. Recaptura con el pecho Mendoza para Trinidense. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cabrera con la pelota, pase de Orué. Este juega sobre la zona derecha para Marcelo González. De vuelta para Orué. Pase de primera. Gol en camino de Amarilla. Vino. ¿Qué hizo Amarilla? ¿Qué hizo Amarilla? Era pegarle de primera. Pisó el área. Quiso desplazar unos pasos. ¡Qué error de Amarilla! Aunque fácil de cabina, claro, pero era cruzar el disparo y era gol de Sol, niño. Sí, no logró controlar bien esa pelota. Creo que buscó la seguridad plena de tener el control total del balón para después sacarle de derechazo. No se animó a pegarle de primera. Y eso que después se le fue cerrando el ángulo cuando cae algún jugador de Sol. Me pareció que reclamó penal, pero por lo menos aquí, desde la posición de la salida de Zamudio y ese toque que se dio con Amarilla, después finalmente
Ya en el después de ese movimiento donde le queda larga la pelota, fue la chance más importante, por lo menos con cierto peligro, pisando el área rival de Trinidense. En esta llegó bien Sol de América de los pies de Amarilla, tuvo una buena chance que no aprovechó el cuadro azul. Señores, se salvó Trinidense, desperdició Amarilla. Escucha, Germán. Sergio Mendoza, ¿te acordás del reciente choque de cabeza que Sí, tuvo? en dos ocasiones. Sí, con Aquilino Jiménez en la última. Manó un poco de sangre, le pusieron un vendaje y a eso le agregaron la gorrita de natación para asegurar que ya no mane sangre el lateral de Trinidense. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, caricia nuevo, caricia de 2 litros, indica Jorge. Sol Trinidense van empatando 0-0. Y su seguros, Chaco. Saque de costado, campo rival para Trinidense. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Saca cara desde el fondo para Sol, recupera cerca del área. Marcos Rivero toca para Mendoza. Mendoza juega por abajo para Machuca. Levanta centro, pelota que impacta en la pierna de Aquilino Jiménez. Corner que favorece la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba Trinidense. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Vive, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Vive, sponsor oficial de la albirroja. ¿Quién le pega? Marcos Riveros. Así es, el capitán del Triqui. Sobre el costado izquierdo, arco de la tribuna sur. Le va a pegar Marcos Rivero buscando la cabeza de Vera de Flores. Va al centro, pelota arriba. Buscó el gol olímpico. Y atento Gerardo Ortiz. Atrapa bien Ortiz, juega con Díaz. Sale Sol. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Qué mal chocaron allí Cabrera y Machuca se llevó la peor parte. Pedía falta, el árbitro dejó seguir. Señores, la pelota de Marcelo González jugando por el medio. Aparece Jara con el esférico para Sol América. Retrocede todo con García Guerriño. Busca la salida Sol. Hasta aquí el partido, niño. Sigue siendo parejo, de los dos levemente mejor el equipo de Sol de América. El que propone, el que busca el anterior, pisó bien el área rival de los pies de Amarilla, no logró controlar. Vamos a ver si en los próximos minutos comienza a crecer un poquito más el fútbol de Sol. ¿Y qué puede hacer? También ofensivamente Trinidense. En esta se deja caer el delantero de Sol Cabrera. Pedían falta a la gente de Sol de América, pero no pasó nada aquí con el argentino. Saque de meta que favorece a Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. De la Cruz con la pelota descargando sobre la banda derecha. Allí tiene Juan Vera para el conjunto veterinario. Va a cruzar mitad de terreno. Le marca el pase César Benítez. Prefiere Vera jugar por el medio para Marcos Riveros. Levanta de globito sobre el costado izquierdo para Sergio Mendoza. Desplaza con el pecho y va buscando el área rival. Eleva sobre Machuca. Ganó fondo de cancha frente a Aquilino. Se recupera bien Aquilino y va a sacar para Sol desde el fondo. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Señores, el martes 19 de noviembre, la fecha 12 va las eliminatorias. A las 17, Bolivia va a recibir a Paraguay. Mañana 20-30 horas, Defensores del Chaco, Cerro Porteño ante Guaraní. Árbitro Juan Gabriel Benítez y en el bar estará el señor Juan López. Saca desde el fondo Ortiz, Gerardo Ortiz para Sol. En cada camino hay un automóvil Subli. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Subli legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunícate al 021-518-03000. Aguardame que viene el gol de Marcelito González. Está bloqueó bien Mendoza. Mendoza mete la pierna zurda, pone la pierna izquierda cuando parecía gol de Marcelito González para Sol, niño. Sí, se relamía allí con la intención de poder meterla al fondo, pero justito. Cuando sacó allí Marcelito, hace el quiebre de cintura y saca el zurdazo, mete la pierna Salvador allí, Mendoza, el lateral de Trinidense para bloquear el tiro. Está bien nuevamente en el traslado del movimiento Sol de América, es cierto, le terminó bloqueando Mendoza el tiro a Marcelito González. Otra buena llegada de Sol que ahora sí, de a poquito comienza a salir más de su barco y comienza a tener chances para anotar.
El partido sigue 0-0, Juan. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Estábamos hablando de la fecha 12 de las eliminatorias el martes. Bolivia ante Paraguay a las 20. Juegan Colombia y Ecuador. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería. Todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Barrio Primavera Concepción. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá. Caricia nuevo. Caricia 2 litros. Indica Jorge. Que siguen empatando Sol América Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. El saque de meta lo va a hacer Gerardo Ortiz para Sol. Sí, niño. Y lo tenemos cerca aquí a Rúa. No le gusta nada cómo está jugando eso, que mira para abajo y dice no. No le gustó en esta porque era bueno el traslado de la pelota, pero después terminó de 3/4 de cancha diluyéndose las chances de Trinidense. No le gusta a Rúa cómo juega el equipo visitante. Va a sacar Gerardo Ortiz para el equipo local. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Pelotazo largo de Aquilino Jiménez para Marcelo González. No va a llegar, imposible de llegar a esa pelota. Le reclama justamente allí Marcelo Aquilino Jiménez. Saque de costado en su terreno para el equipo de Trinidense. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Erimar, en el Cadán Motor Show, hasta el 24 de noviembre en Paseo La Galería. Y conoce los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Busca Cabrera sobre la punta derecha, avanza Sol. Cabrera ganó fondo de cancha, se apresuró en el disparo, lejos afuera. Estaban dentro del área amarilla, Luis Ortiz, llegó Sol. Se apresuró el argentino Cabrera, pelota al fondo, tiro de portería para Y Trinidense. el domingo simultáneo, 5 de la tarde en cancha de Trinidense, Tacuarente Nacional pitará David Ojeda y en el bar Mario Díaz de Vivar. Saca desde el fondo Zamudio para la visita. Vive el fútbol con Electroban TV HD Smart en cuotas de 99.000 guaraníes. Promo hasta el 16 de noviembre. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Luis Ortiz tiene el control de la pelota, frena con el pecho todavía en su terreno para el equipo de Sol. Alta presión de César Benítez que le logra sacar la pelota a Luis Ortiz, que dice el asistente. El asistente duda. ¿Y qué hace José Méndez? Ante la duda le indica el lateral a favor de Trinidense. Se enoja Roberto Torres, que le viene reclamando al cuarto árbitro, Germán. Así es, se está quejando con el cuarto árbitro Aldo Quiñones por la última decisión. Es saque de costado, se apura César Benítez, pelota al fondo, habrá salida para Sol. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Con control, concientización sobre el VIH. Hacete un test de VIH una vez al año. Tu compra ayuda a la Fundación Pensar. Conoce más en Control PY. Sin apurarse, Ortiz coloca la pelota, va a despejar con la zurda al arquero de Sol. Materiales para la construcción, Ferropares, la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Prepisa stock 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aregua 140 gramos, 1.300 guaraníes. Buscando por arriba, pero no alcanza Marcelo González. La pelota se va a perder por línea de fondo. Habrá salida esta vez para el equipo de Trinidense. Poco nada dentro del campo de juego. Hasta aquí, 23 de la etapa inicial del partido, 0-0. Farmacias Catedral cumple 119 años de cuidado y amor. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones para el sorteo de premios increíbles. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Marcelito González recuperando la pelota sobre la zona derecha para el equipo de Sol América. Busca la diagonal, fue al piso. ¿Qué dice el árbitro? Falta, pero de Marcelo González. Allí sobre Machuca reclama Marcelo González. Tiro libre. Balón en su terreno para el equipo visitante para Trinidense. Planea tus vacaciones con Bancop. Préstamo personal. A los 60 días pagas en la primera cuota. Tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Bancop. Crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días. Y si necesitas de frío, La Pradera. Lo mejor en lácteos. También el martes a las 21 Argentina en cancha de Boca juega ante Perú. Mismo horario. Chile ante Venezuela 21:45. Brasil recibe Uruguay. En Chile 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol.
Sol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000, un autito coleccionable más 95.000 guaraníes. Llevas los modelos a Bluetooth Shell, precios bajos, calidad superior. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Jorge Caratini, la pelota descargando por abajo. El balón sobre la zona derecha para Aquilino Jiménez. Juega para García Guerreño, con Gerardo Ortiz, la presión alta. ¿Qué hizo Gerardo Ortiz? Cuando iba a presionarlo, Manuel Romero termina sacando mal a un costado lateral cerca del banderín para el equipo visitante. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Roberto Torres, preocupado porque hasta aquí no están saliendo las cosas en el equipo de Sol América. De los dos es el que más habla, Germán. Tal cual, es el que llama más la atención a sus jugadores, le realiza más instrucciones, más indicaciones, muchos aplausos como para que se despierten sus jugadores a comparación de Arrua. Se viene Marcelo González, carga Sol, primero en camino, vino, está afuera, pero el banderín me parece está arriba, o desplazó con la mano, Marcelo González, niño. Sí, antes Germán acomodó con la mano. Sí, la acomodó con la mano para que le quede mejor, de frente al arco. ¿Y esto advirtió allí el asistente Nancy o no? Sí, Nancy Fernández, asistente de 2, advirtió esta situación. Era buena la chance, ¿cierto? Acomodó allí con la mano, pero de los dos, el que está un poquito mejor sigue siendo Sol de América. Por eso le tenemos más cerca a Rúa. Está bastante activo, no le gusta nada cómo está jugando Trinidense a su entrenador. Habrá pelota para Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Sol Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo. Fernando Díaz anima ahora Sol. Va Díaz, pica bien sobre la zona zurda. Quiere escapar a la marca de la Cruz. Le propone el mano a mano. Pelota para Luis Ortiz, cabecera de Lara. No tiene ángulo. Tiene que retroceder Ortiz. Le quiere encarar a De la Cruz. Juega para Marcelito González. Ya perdió la pelota. Despeja Vera, le queda Torres. Busca la salida Trinidense. Cadán Motor Show hasta el 24 de noviembre, nivel 3 menos, paseo a la galería de 10 a 22 horas, aparatos de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cadán Motor Show, Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 40. Trinidense, gol en camino, vino. Gol, 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 gol. 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 Trinidense, Manuel Romero. Manuel Romero para la visita. Señores, muchas dudas en el fondo de Sol. Venían reclamando una infracción. Quedó sentido Gerardo Ortiz. Me parece que es Torres del lado de Trinidense, que también está golpeado allí dentro del área. Aprovecha Manuel Romero la serie de desconciertos allí en el área de Sol. Empuja con la pierna derecha, balón al fondo. Convierte la visita. Llega al primero el equipo de Rúa. Trinidense pasa al frente aquí en Villaliza. Manuel Romero para Trinidense, fecha 20 del torneo clausura. Sol de América 0, Trinidense 1. Manuel Romero para Trinidense. Monumental. Una serie de enredos hasta la salida allí de Ortiz, que está pidiendo falta. Quedó sentido el arquero de Sol de América. De confirmarse el gol, lo va a festejar a distancia General Caballero en un partido parejo donde un poquito mejor estaba jugando el equipo de Sol de América. En una carga rápida, espalda allí de los centrales de la defensa de Sol de América. Se complicó Jiménez, se complicó García Guerreño. En el rebote también tuvo que salir de forma desesperada, intentando, después de esa pelota que metieron allí en medio de los centrales, Gerardo Ortiz. Y allí se produce el impacto con el hombre de Trinidense. Ya queda fuera de carrera y termina definiendo el hombre de Trinidense, que termina Manuel Romero conquistando esa anotación, ese gol. El primer grito de gol aquí en la tarde-noche en Villaliza es para la visita, es para Trinidense. Se confirma el gol, lo hizo Romero, gana Trinidense 1-0 Sol. Momento del gol. 26 minutos, primera etapa. Hay pausa, señores. Pausa, se van a hidratar los
futbolistas de ambos equipos. Gana la visita trinidense 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, gol bastante celebrado por el lado de José Arrúa y el banco visitante, Germán. Tal cual, le está sirviendo como para por lo menos ya mirar con optimismo una posible segunda victoria consecutiva para el conjunto de Arrúa e ir cerrando de buena manera este torneo clausura bastante irregular para el Triqui. Está ganando la visita, gana Trinidense 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortin Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Saludos al querido Armando Velázquez, que está retornando de la zona de Pedro Juan Caballero, reportando sintonía. Ganan por ahora Trinidense 1-0. Van retornando los equipos al campo de juego. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguiros en redes sociales. Comunícate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Pensa en tu futuro. Elegí la Universidad María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Continúa el fútbol con Amarilla, que tiene la pelota descargando para Jara. Tendrá que intentar la reacción Sol. Pelota de Jara que le termina regalando César Benítez. Eleva con Diego Torres. Golpea de cabeza para Manuel Romero, autor del gol. Va saliendo Trinidense. Buen pase para Mendoza. Ya en instante marcamos el tiempo de juego porque va Trinidense. Se equivoca Mendoza. ¿Cuánto va Juan? Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia, nuevo Caricia de 2 litros, indica Jorge. Sol de América 0, Trinidense 1. Y su seguros Chaco. Amarilla y el centro, pega la pelota allí donde más duele, como se suele decir, en Gilberto Flores. Señores, tiro de esquina para Sol. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Golpeado el zaguero de Trinidense, Germán. Sí, muy dolorido. El peor dolor que un hombre puede sentir es el que está sufriendo ahora Gilberto Flores. Señores, córner que corresponde a Sol. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fopasa. ¿Quién le pega la pelota? ¿Es Ortiz? No, se corre para que patee González. Vendrá el córner, lo hace Marcelito González, tiro de esquina, despeja la defensa. El rebote para Jara, pelota arriba, atento Zamudio. Se queda con la pelota el arquero de Trinidense. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Se representa Bioetic Pharma. Libertad ya está la final de la Copa Paraguay. Espera rival que va a surgir del partido el día miércoles en el Defensores del Chaco, 19:30. La otra semifinal de la Copa Paraguay. Nacional frente a Guaraní. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios. Solidaridad, UTIC, también créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 32 de juego, primera parte. Gana la visita, gana Trinidense 1-0. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí porque todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Saca Juan Vera otra vez. Paralizado el fútbol, quedó sentido Juan Vera, aunque se va a recuperar ahora. El árbitro dice que habrá saque de costado, pelota en su terreno para Trinidense. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Levanta la pelota César Benítez, lo encuentra Manuel Romero, toca para Andrada. Ojo que Trinidense tiene espacios para concretar el segundo y lo busca con Romero. Saca como puede la pelota desde el fondo Fernando Díaz, le queda Marcos Riveros, campo rival. Anticipa Marcelo González colaborando en defensa, le queda Cabrera, con amarilla. Va saliendo el equipo de Sol. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Ortiz para Sol, buen pase para amarilla, empate en camino, vino, está. No pudo cerrar Cabrera. No pudo cerrar Cabrera, increíble. Insiste el equipo de Sol. La pelota para Jara dentro del área. Va a rematar por
encima del arco. Llegó Sol. ¿Qué pasó? Dice allí amarilla pidiéndole explicaciones a Cabrera. Chance que dilapida Sol de América, niño. Y el que se pone loco, pues lo tenemos cerca, Rúa. Cómo perdió esa pelota allí en el medio campo trinitense. El traslado rápido sobre el perfil izquierdo. Buena conexión de Sol de América, que es cierto, no termina. Quien terminaba empujando allí, no llegó a tiempo para ese soplido para darle allí el puntín debajo del arco. Lisandro Cabrera, fue buena la conexión con Luisito Ortiz. Amarilla sobre el perfil izquierdo, desacomoda toda la defensa de Trinitense en centro por abajo, pero faltó la presencia del 9 allí que puede empujar. Va a insistir Luis Ortiz, mal el disparo, saque de meta para Trinitense. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Va a despejar Zamudio, no se apura, gana Trinitense 1-0, vendrá la salida de Zamudio. El SPS ofrece planes que se adecuan a tus necesidades. Atención de profesionales de confianza. Llama al 248-8000 SPS, 29 años cuidando tu salud y la de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Gana por arriba Romero, bajando de cabeza sobre Torres. Marca Jorge Jara, descargando para Uruguay, otra vez para Jara. La pelota le va quedando a Aquilino Jiménez, se equivoca. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, caricia nuevo, caricia de 2 litros. Indica Jorge. Sol 0, Trinitense 1. Y su seguros Chaco. Mañana Luqueño Ameliano Cerro frente a Guaraní. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El saque de meta desde el fondo. Aquiliza Gerardo Ortiz. Se viene Sol América. En Cantabria S.A. promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gaulle 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Bajando la pelota Torres para Romero, autor del gol con el cual gana Trinitense 1-0. Romero tiene la pelota descargando para Machuca. Machuca encara y pierde ante Aquilino Jiménez. De todas maneras gana un lateral y es cerca del banderín. Carril izquierdo para Trinitense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 36 de la primera parte, gana Trinitense 1-0. Le ganamos a Argentina, sí se pudo. Si Paraguay le gana a Bolivia, tu TV te sale gratis. Compra hasta el 16 de noviembre. Mañana horario extendido hasta las 17 horas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Carga Trinitense, Benítez para el segundo. No pudo cerrar. Oportuna marca allí de Ortiz colaborando en defensa. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el segundo, pero sin apresurarse. Le va a pegar Marcos Rivero. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, ¿te gusta? Constantemente los reclamos de Roberto Torres con el cuarto juez Aldo Quiñones, Germán. Sí, desde hace 10, 15 minutos más o menos se lo ve quejándose al técnico del Sol de América con Aldo Quiñones, el cuarto árbitro. Le pega Marcos Rivero, arco de la tribuna sur, tiro de esquina sobre la zona derecha, va Riveros, pelota arriba para Vera. Se elevó de cabeza las manos de Gerardo Ortiz. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puisupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. César Benítez descargando sobre la zona derecha para Marcos Riveros. Va Trinitense que busca el segundo, gana 1-0 con el gol de Manuel Romero. La pelota del experimentado centrocampista y capitán de Trinitense, Marcos Riveros para César Benítez. Se proyecta bien sobre la banda derecha, juega para el 10 para Torres. Metió la diagonal aproximándose al área. Va encarando y escapando de la marca de Uruguay, aunque va retrocediendo de vuelta ahora con Vera. Este para atrás con el arquero Zamudio. Va comenzando desde el fondo el equipo visitante. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Va el disparo de Luis Ortiz. Atento, Zamudio. Llegó Sol, niño. Siempre rápido, picante Ortiz. En esta peinó bien amarilla. Le ganó la espalda al central de Trinitense. Fuerte al medio.
Un tiro complicado, pero estuvo atento, seguro allí Zamudio ante el zurdazo de Ortiz. Sigue buscando, sigue insistiendo. Sol ya tuvo sus chances. Una llegada, un gol para Trinidense. Es pelota para el equipo visitante. Dice el colega César Merlo en su Twitter, Gaspar Servio seguirá en Guaraní. El club hace uso de la opción de compra y el arquero firmará contrato hasta diciembre del 2027. Continúa Servio entonces defendiendo la camiseta de Guaraní. Sí, señor, hasta diciembre del 2027. Pelota en ataque para Trinidense que sigue ganando 1-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. César Benítez juega por abajo para Andrada, corre Manuel Romero, anticipa García Guerreño, la pelota por el medio para Orue. Orue eleva sobre la zona de Cabrera, campo rival pero lejos del arco de Zamudio, que mucho tendrá que corregir Roberto Torres con relación a esta primera etapa del equipo de Sol. No saben las cosas, cae 1-0 Sol. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Gerardo, si esto termina así y gana General Caballero el domingo, ¿cómo quedan las cosas? Enseguida te confirmo, Casal. Muy bien, porque allí está la pelea entonces entre los equipos de Tacuarembó y General Caballero y Sol de América en la lucha por la permanencia. Gana por ahora Trinidense 1-0, Juan. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Va corriendo, atención, Aquilino Jiménez levanta la pelota para Marcelo González, para Cabrera, vino el empate. Define mal Cabrera y cierra César Benítez, pelota al fondo, tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira, acaricia el nuevo, caricia de 2 litros, indica Jorge. Sol 0, Trinidense 1. Y su seguros, Chaco. Le va a pegar sobre la zona izquierda, Ortiz con la zurda, buscando la cabeza de Díaz, de Gustavo Jiménez, de García Guerreño, va al centro, pelota al área. Qué cómodo termina sacando César Benítez sin complicarse. El balón le va quedando a Aquilino Jiménez. Pierde ante Andrada. Sale de la Cruz para Trinidense. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Intenta el contragolpe en Machuca, pero estaba muy solo. La pelota le queda a mitad de terreno a Marcos Riveros. Riveros por abajo para César Benítez. Benítez y el control de la pelota. A la pelota, el balón de Férico por abajo para atrás con Zamudio. Juega tranquilo en su terreno el arquero. Gana Trinidense 1-0. ¿Aún no sos asegurado? Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1. Y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Va Torres, centro, pelota al área. Saca como puede el volante de Sol, Jorge Jara. Balón para Marcelo González en su terreno. Se viene desde el fondo Sol. Tus viernes con full beneficios en Petrobras. 25% de descuento pagando con tu tarjeta crédito Continental. Entérate más en petrobrasdistribución.com.py. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 658 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar amarilla buscando el empate al equipo local. Ahorra con luces solares, sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación, sin pagar facturas. Llámanos al 021-222-767. Energía alternativa. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. García Guerreño, el testazo fallido, equivocado. Estilo de portería para Trinidense. Baterías Barta, mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hace rato hablamos del 23, que es la final sudamericana, y justo estoy mirando que esa semana al parecer va a haber lluvia. Marca como lluvia la próxima semana. Habrá que ver si ese sábado o no, pero justo me quedó esa duda y miraba un poquito desde el lunes, martes, como que están anunciando lluvias.
el sábado 23, en la final de Sudamericana, teniendo en cuenta aquella final que se disputó también aquí 2019. Sí, 2019 con Colón una Independiente del Valle. intensa lluvia, sí, para tener en cuenta nomás que esta semana que viene puede ser lluviosa. Señores, tiro libre y es peligroso para el conjunto de Trinidense. Sol depende de lo que haga General Caballero. Si gana sus próximos 2 partidos, General Caballero estará salvado y Sol de América bajará a la intermedia. Señores, tiro libre peligroso. Así están entonces las cosas en el lado de Sol, Gerardo. Exactamente, ya no depende de sí mismo, Jorge. Si es que pierde el día de hoy. Le va a pegar Marcos Riveros, peligroso, tiro libre, cabecera del área para la visita. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannica. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral. Concepción, Mili Empeños. Va al centro de Marcos Riveros, saca la defensa de Sol de América. Machuca quiere hacerse del rebote, va al piso. Otra vez falta. Y sí, lo venía sujetando increíblemente Marcelo González, que no quiere creer la determinación del árbitro, pero hubo falta. Reclama bastante el volante ofensivo de Sol, Germán. Así es, hace gestos, se agacha, levanta los brazos, sigue, no digo gritando, pero sí vociferando fuerte. González frente al árbitro del partido, muy enojado con la última decisión, el ofensivo solense. Le pega Marcos Rivero, busca el empate, busca el segundo. Trinidense gana 1-0 aquí en Villaliza. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef de carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Rivero hacia el centro, encombado, saca de cabeza García Guerreño, busca el empate de Sol de América con la salida rápida de amarilla, aunque recoge el rebote de la Cruz. Va cargando Torres para Trinidense, quiere pisar el área, encara y le propone el mano a mano García Guerreño. Juega por abajo ahora sobre Marcos Riveros. De vuelta con Torres, Marcos Riveros colocó centro, pelota al área, el testazo fallido de Romero a las manos del arquero. Neumático Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Sol 0, Trinidense 1. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 3 hasta el minuto 48 va esta etapa inicial. Va Luis Ortiz, pica sobre costado izquierdo, avanza Sol. Quiere del igual antes que vaya en la primera parte. Pelota para Fernando Díaz, que poco se ha proyectado en este partido. Se equivoca, aunque el rebote le queda a Orue. Se va a animar Orue, cabecera del área, colocó centro para Cabrera. Despeja Gilberto Flores para el equipo de Trinidense. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Va a tener un tiro libre peligroso, Sol, niño. No, al final fue offside. Al final yo también pensé que era falta, pero offside, ¿verdad, Germán? Sí, de González. Offside de González al final. Está como que desesperando los caminos, veo un poco acelerado. Después de haber recibido el gol, se aceleró un poquito Sol de América, ¿cierto? De los dos, sigue siendo mejor, solo hay una realidad. Uno llega a un gol y gana Trinidense 1-0. Saca Zamudio para Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de la marca Daewoo, Wasco, Hyundai y más. Seguinos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Gustavo Jiménez descargando para Díaz, que va acá con golpe de cabeza para Ortiz. Mano de César Benítez, indica el árbitro del partido. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Sol. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber Oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Se está yendo la primera parte con la victoria de Trinidense. Por ahora 1-0. Va Cabrera, baja Marcelo González para Cabrera, que no llega. Hace el esfuerzo el delantero argentino. Marca Mendoza, despeja, pega en Cabrera. Zamudio, atento, sale a buscar la pelota. Se queda con el esférico el arquero visitante. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Despejando Zamudio, pelotazo largo sobre la zona izquierda. Allí corre Torres. El 10 de Trinidense, llega la pelota a Orue. Orue saca, busca Cabrera. La marca de Gilberto Flores. Eleva en campo al rival, saca Quilino Jiménez para el equipo de Sol. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas, 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. El árbitro indica falta, infracción de Marcelo González allí sobre De la Cruz, no hay tiempo final.
Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni, en el inicio de la fecha 20. De momento gana la visita, gana Trinidense, señores. Sol 0, Sol de América 0, Trinidense 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Antes de ir al comentario del niño Sosa, voy por tu zona, Germán. Gracias, Jorge. Voy a acercar hacia el público de Trinidense. Tuvimos que cruzar un poquito acá la zona por detrás de la gradería sur del Esportivo aquí del estadio del Sol de América para llegar hasta la zona preferencial del Esportivo Trinidense. Vamos a conversar con ellos. A ver, ¿quién? Señora, usted es de Víctor Zamudio, ¿verdad? La señora de él. ¿Qué tal? ¿Viene para verlo? ¿Viene en familia acá con la pequeña? Sí, vinimos en familia para apoyar al teniente. ¿Vienen de dónde vienen? San Lorenzo. Ah, muy bien. Viene con la pequeña ya, con la camiseta y todo también del Triqui. Sí, así mismo. Ojalá que hoy volvamos a ganar. Sí, importante va a ser segunda victoria consecutiva. Víctor titular, sin ningún reparo, sin ningún inconveniente. Sí, así mismo. Y ojalá que hoy se dio otra vez la victoria y poder llevar los puntos acá. ¿Qué tal la convivencia con Víctor? ¿Qué tal con respecto a su trabajo, respecto a su trabajo de futbolista? Súper bien. Una persona muy dedicada a lo que es el fútbol y así. Y se nota, ¿no? Con los años que tiene, sigue manteniéndose en vigencia y jugando en primera nada menos. Así mismo, y ojalá que sigamos jugando más años. Gracias. Muchas gracias. En las palabras de la esposa. Señora, ¿su nombre? Rosana. ¿Y la pequeña? Nicole. Muchas gracias. Eran las palabras de Rosana y Nicole, madre y acompañada por la hija de Víctor Zamudio, arquero del Esportivo Trinidense, quien por cierto lo que decía, niños mayores, inconvenientes, mayores trabajos, al menos en este primer tiempo no ha tenido el golero del Triqui. Es verdad, sí. Y hoy es fácil identificar casi a los familiares, porque cada quien está allí con la remera o del marido o del hermano, o viene en familia, por lo menos aquí en la zona de preferencia, los que están identificados del lado de Trinidense. Y creería que lo mismo para la gente de Sol de América también, que veo que en su mayoría como que los de Sol eligen la zona de las plateas. Habrá que ver hoy en qué sector se ubicó el presidente. Creo que del lado de las plateas, ¿verdad? Por lo menos hablo del presidente de Trinidense, también de la gente de Sol. Me parece que ese sector utilizaron los directivos hoy para ubicarse. ¿O estás más de la zona de las preferencias, Germán? No, a lo lejos vimos al presidente de Trinidense, de Norman Harrison, pero él no estaba bien, digamos, colocado en la platea, él estaba por detrás del tejido. Desde ahí estaba observando. Bueno, vos sabés que hace lo mismo cuando juega el local. Seguro lo ubica, siempre el local también detrás del arco. A él le gusta ver parado, entonces es una especie de cábala entonces. Sí, vamos a ver si le funciona. El otro día le funcionó contra General. A ver si manteniéndola le sirve. Por lo menos de momento sí. Así mismo. Vamos a estar atentos después también al final del partido con más voces allí en la zona de las gradas. Aquí acabó el primer tiempo Trinidense y la oportunidad que tuvo de llegar, de anotar. Todavía no se presentó. Bueno, claro, falta la presentación, sí. La presentación, Jorge. Sí, señor, está ganando el equipo de Trinidense 1-0 con el gol de Manuel Romero. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa. Una presentación de Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues Quintadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora sí, ya liberados los compañeros también para ir a Ñuba, correspondiendo un ratito, ¿verdad? Dentro de lo que dejó esta etapa bastante buena. Mejor Sol, sí, solo que a la hora allí ese toquecito, ese movimiento final no terminó por encontrar la claridad en el juego, principalmente en la definición. Uno que pueda empujarla allí a favor de Sol de América dentro de la etapa, lo está aprovechando muy bien Trinidense, y decíamos en el momento del gol a la distancia, el gol de Trinidense está festejando General Caballero, porque mano a mano están peleando Sol de América y General Caballero esa situación de la permanencia dentro de la categoría. En cuanto a llegadas a tiros al arco, tuvo 3
a lo largo de esta etapa, por lo menos esas situaciones salí más cercanas, Sol de América, y una llegada trinidense, y en esa una llegada terminó anotando el gol. Si bien es cierto, ambos tuvieron un par de tiros de esquina cada quien, 2 para Sol de América, 2 también para el propio trinidense, en lo que se fue presentando en el partido, con una dependencia por allí de lo que puede hacer del medio para arriba en Sol Luisito Amarilla, con la creación del propio Luisito Ortiz, el chiquitito Luisito Ortiz, con la conexión con Cristian Amarilla, depende mucho de ellos, lo que puede hacer de a poquito también Marcelo González sobre el sector derecho, algo solo por el momento Lisandro Cabrera no llegó a conectar bien ofensivamente Sol de América, por eso vimos muy activo a Rúa, que en un momento no le gustaba cómo estaba jugando su equipo, daba permanentes indicaciones, buscando despertar un poco a su conjunto del medio para arriba, hasta que se da un descuido en la zona defensiva de Sol de América, una buena generación allí en ofensiva, un enredo, salió de forma desesperada también del propio arquero Ortiz, se complicaron en el fondo los centrales de Sol, tanto Gustavo Jiménez como también el propio García Guerreño, ese enredo, la salida del arquero, pedían falta, y en el choque le termina quedando solo a Manuel Romero, cuando ya estaba vencido el arquero de ese enredo en el área, el rebote justito al delantero que estaba dentro del área y solo tuvo que empujar sobre 26 del primer tiempo. La concreción, la anotación hasta aquí el único tanto, el único gol a favor de Trinidense lo hizo Romero. Gol en camino, vino. Gol, 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 gol. 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 Trinidense, Manuel Romero para la visita. Señores, muchas dudas en el fondo de Sol. Venían reclamando una infracción. Quedó sentido Gerardo Ortiz. Me parece que es Torres del lado de Trinidense, que también está golpeado allí dentro del área. Aprovecha Manuel Romero la serie de desconciertos allí en el área de Sol. Empuja con la pierna derecha, balón al fondo. Convierte la visita. Llega al primero el equipo de Rúa. Trinidense pasa al frente aquí en Villaliza. Manuel Romero para Trinidense, fecha 20 del torneo clausura. Sol de América 0, Trinidense 1. Manuel Romero para Trinidense. Y así se dio la situación, esa jugada, ese propio enredo en el área que terminó aprovechando de buena manera Trinidense, que repito, tuvo una llegada dentro de la etapa, pero uno tiene que aprovechar una llegada, un gol del equipo, en este caso de Trinidense, en un desarrollo de partido que por lo menos hasta esta parte es favorable desde el marcador para Trinidense, pero que también en un par de llegadas en cuanto a situaciones de lo que se fue presentando dentro del propio partido, estuvo mejor el Sol de América, si bien le faltó esa puntada final a la hora de anotar de la conexión ofensiva con Cabrera. Yo creía que algún cambio puede llegar a hacer el entrenador Roberto Torres, porque esto no le viene nada bien a Sol de América. Está derrotada después de un par de victorias, empates de por medio, se va frenando y mirando lo que tiene que ver también dentro del propio partido, en el desarrollo de juego, digo, en la situación propia del partido y también cómo está en la tabla, porque en lo previo la idea de Sol era ganar los 3 partidos de local. Había ganado el anterior a este de local, le queda este y uno más también después al equipo de Sol de América. Va a visitar a Libertad la próxima, que ahora hecho sea de paso va a ser una especie de juez allí, porque va a enfrentar también a General Caballero. Puntos claves, pero que tiene toda una etapa para buscar recuperar. En el peor de los casos, el empate. En el peor de los casos, un empate que por lo menos le va a dejar todavía un poco perfilado de mejor manera a Sol de América, pero sí con la necesidad propia que en los otros partidos vaya sumando de a 3. Lo ideal es victoria para Sol de América, pero también para la propia tranquilidad, el rival del otro lado de Trinidense, para engrosar los promedios para el próximo año, de esa cierta irregularidad que estaba pasando en la última parte Trinidense también dentro del torneo y lo que fue este año la experiencia. Hablamos mucho con su presidente, con Rieder, y decía así, siempre uno aprende las lecciones, es un año donde sin dudas esa presencia internacional por primera vez, por ejemplo en su momento jugando ante Boca Juniors y todo lo que pasó también con Trinidense en Copa Libertadores, la propia presencia internacional hizo como que por momentos descuida un poco el centro, el foco del torneo local después
de lo que fue el año pasado la gran presencia trinidense. Y también de los propios errores, uno siempre va aprendiendo para el próximo año lo que se vendrá también para el equipo de trinidense. Por eso es fundamental también cerrar de una buena forma para el equipo de Aruba el campeonato. Por eso quiere quedarse con esos 3 puntos que de momento lo está logrando aquí en Villa Elisa. Un equipo bien económico en cuanto a su propuesta hoy, sin lucir mucho, pero que está logrando el objetivo momentáneo de quedarse con los puntos. Eso sí, repito, por lo que es el partido, por lo que miramos y observamos Diamante de Sol, yo creería que deberá crecer un poco más su fútbol en el segundo tiempo, y misma situación para el propio trinidense. Dentro de esa desesperación que pueda llegar a tener el Sudamérica en búsqueda del empate, de la búsqueda del gol, se pueden generar espacios en la zona defensiva y eso lo puede aprovechar el trinidense, y me parece que inclusive hasta el nivel del propio juego puede mejorar de cara al segundo tiempo. Ahora con el gol de Romero, momentáneamente a los 26 del primer tiempo, es victoria a favor de trinidense. Y repito, miran a la distancia principalmente General Caballero a ver qué pasa con este compromiso. Es momento de pausa, algunos eligen la chipita, alguna gaseosita, pororó, algo de por medio para refrescarse un poquito también. Agua a mineral, como aquí Jorge Gacera full, agua mineral también. Con este calorcito se siente la temperatura. Me va a decir, Gerardo, ¿cuánto tenemos hasta ahora? ¿Llegamos a 30 y poquito o no más? Por lo menos está un poco pesadito el ambiente. Creo que el fin de semana observaba, por ejemplo, mañana creo que marca una máxima algo así como 38, 39 grados en un momento. Ahora, mañana 38, llegamos, Jorge. Gerardo? Ahora tenemos 29 grados. 29, Sí, 29, mañana está 38. pesado. Mañana 38, sí, 38 casi 39. Exacto. Y entre lunes, martes, como hay probabilidades de lluvia un poquito. El dentro de la lunes semana 31 también, grados, la mínima 22, y el martes 31 y mínima de 21. Lunes y martes están previstos que llueva, Jorge. Correcto. Brevemente contigo, Gerardo, repaso de las clasificatorias eliminatorias. Hoy tenemos 2 partidos, va a jugar más tarde Uruguay, juega también Chile, Perú-Chile en este caso. Repaso eso, el campeonato, lo que se vendrá, las miradas apuntan a Pedro Juan. Buena cantidad de entradas vendidas también de cara al partido del domingo. Eso y más a continuación. Aquí esperamos por los protagonistas. Todos están en la zona de vestuarios. Hablamos tanto de Sudamérica como también del propio trinidense. Con el gol de Romero, gana la visita, gana trinidense. 1-0 a Sudamérica, Gerardo. Muchas gracias, Jorge. Mañana 18 horas, Luqueño ante Milano, 20-30 horas, Cerro Guaraní, Defensores del Chaco. Palabras del vicepresidente de la APF, el señor Javier Díaz de Vivar, con Arturo Máximo Rubín en Fútbol a lo Grande. Bueno, con Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF, gran triunfo. Contanos las sensaciones con la victoria contra Argentina y lo que viene preparativo contra Bolivia, Javier. Sí, la verdad que una gran alegría dentro del grupo por todo lo que había pasado ya este grupo y que había sido muy fuerte y la veníamos remando hace mucho tiempo, así que creo que es un justo premio para todos los muchachos por no bajar los brazos, por seguir peleando, por creer que se puede y por sobre todas las cosas con la llegada del profe Alfaro, por haber encontrado ese rendimiento que necesitábamos tener para estar a la altura de estos partidos, de estos acontecimientos. Y por sobre todas las cosas, Arturo, muy felices con todos los muchachos del staff de la APF, los masajistas, kinesiólogos, médicos, nutricionistas, fisiólogos, que están siempre con la misma cara, poniendo alegría, poniendo onda a todos los muchachos que llegan. Se den los resultados o no se den los resultados, así que realmente contento por todos ellos. Lo de Alfaro, ¿te imaginabas así? Es difícil imaginarse que en un periodo tan corto de 3 meses y con poco trabajo, por supuesto le vas a poder ganar a Brasil, a Argentina, campeón del mundo en tu casa, y vas a poder tener este rendimiento tan alto que tenemos hoy. En tan corto tiempo. Acordate que la selección no tiene mucho tiempo de trabajo, los jugadores llegan sobre la hora, hay que practicar lo más rápido posible, lo más simple posible lo que se va a hacer en la cancha y rápidamente jugar, después viajar, concentrarse de nuevo y poder estar para el siguiente partido, que es totalmente diferente. Así que realmente estamos muy contentos, felices por el rendimiento y creo que si se puede dar un proceso más largo, esta selección no tiene techo. Lo que representa partido contra Bolivia, el cronograma, ¿cuál es, Javier? El domingo a las 17 horas estamos saliendo para Cochabamba. Ahí nos vamos a concentrar, digamos, antes del partido. Se va a entrenar el lunes. Ahí vamos a poder tener un poco de sensación, sentimiento con la pelota, con cómo se mueve, es más liviana, se va más rápido. Y eso va a servir muchísimo para después, al día siguiente, el martes, ir directo ya al partido sobre la hora.
Si van a agotar la distancia de tiempo para el viaje al Alto, ¿verdad? Claro. Vamos a tratar de salir horas antes del partido, llegar al Alto y ir directo al estadio. ¿Tuviste relación, charlaste con la dirigencia argentina de la AFA? Sí, pero así muy de paso. Saludos con el presidente Tapia, con los dirigentes que estaban. Conversaciones muy cortas de saludos y decir que estaba todo bien, ¿verdad? No, yo digo por el gol que recibió y la victoria paraguaya, indudablemente. La verdad que Chiqui Tapia después del partido vino, me felicitó y me saludó y me dijo que hicimos un buen partido, muy buen partido, así que correctamente vino a saludar. Palabras de Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF. Retornamos hasta cancha de Sol América en instantes de la segunda parte. Gana Trinidense 1-0 Sol América. Adelante, Jorge Casal. Gracias, Gerardo. Antes del inicio de la etapa complementaria estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán, el cambio. Entra con el 25, Fernando Ruiz Díaz, dejó el campo de juego Marcelo González. Primer cambio de Torres en Sol. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando Veracruz para Trinidense, jugando por el medio para Torres, Torres para Machuca, golpea de cabeza para Manuel Romero, golpe de taco para atrás con Torres, interviene Gustavo Jiménez para despejar con la pierna derecha, balón por el medio para Marcos Riveros, saca amarilla, impacta en Ruiz Díaz en su primer contacto con el esférico, la pelota de Juan Vera, saca de cabeza para la visita. Irimar en el Cadán Motor Show hasta el 24 de noviembre en Paseo La Galería y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Irimar, lo que la fábrica no te dio. Hasta el 160, hasta el mes de noviembre podés encontrar ofertas de 70% de descuento en productos seleccionados. Escribino al 519-3000, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Amarilla con la pelota, quiere colocar el centro, va amarilla para Sol, buen centro, pelota para Ruiz Díaz, ¡vino! Gol, 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 gol de Sol de América. Gol en contra de Juan Vera con golpe de cabeza, señores. En su afán de sacar la pelota del fondo hacia la zona del córner, no hace otra cosa que meterla en su propio arco. Se esforzó, intentó, no pudo Zamudio evitar que esa pelota roza el poste izquierdo y se meta al fondo. Gran centro de amarilla. Fue a pelearla el recién ingresado Fernando Ruiz Díaz. Y Vera en contra, marca la paridad. Lo celebra Roberto Torres, todo Sol de América, igual al dueño de casa, aquí en Villaliza, fecha 20 del clausura. Sol de América 1, Trinidense 1, Juan Vera de cabeza en contra. Monumental. Tenía juego ofensivo Sol de América, pero decíamos en algún momento Cabrera como que está muy solo arriba. Necesitaba esto, de alguien que acompañe. Ruiz Díaz se metió allí en la posición de 9, un poco más afuera, volanteando Cabrera. En la primera incursión ofensiva de Sol de América, produce esto. Comete el error Juan Vera porque en ese intento de despeje le tenía atrás a Ruiz Díaz. Es más, uno dice, sí, por allí no despejaba. Se da el infortunio del autogol en ese intento de despeje, pero ya lo tenía a Ruiz Díaz atrás. Obliga al error. Se escuchan las bombas aquí en el barrio, en la zona de Villaliza. Tempraneramente arranca este segundo tiempo con la igualdad de Sol de América. Hay partido definitivamente en este segundo tiempo. Quiere permanecer en primera el cuadro azul. Momento del gol. Al minuto de juego, segunda etapa. 1-1 está el partido. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Saca desde el fondo Orue para el conjunto de Sol América. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Fuerza Sol de América, dice el amigo Canterito, exjugador en su momento de Sol desde Jaén, España. Saludo para el fiel oyente de las transmisiones de fútbol al Orande, al mediodía igualmente Canterito en su momento, exjugador aquí de Sol, hoy en España. Saludo para él, seguro que vibró con este gol del empate y espera la victoria. Allí Canterito. Allí han de ser ya entre las 2 las 3 de la mañana, ¿eh? El cambio horario ya, creería que estamos por las 12, ahí me va a decir Canterito que ahora 12:37.
12. 0037. A 0037, allá en la zona de España, más exactamente en Jaén. Saque de costado. Fue amonestado Jara, si no me equivoco, Germán. Tal cual, en la jugada inmediatamente a la reposición del juego tras el gol de Sol de América había cometido falta sobre Luis de la Cruz, por eso fue amonestado el volante del Sol de América, el primero que ve la tarjeta de amonestación en el partido. Saque de costado en su terreno, lo hace Aquilino para Sol. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Machuca de cabeza jugando la pelota para el 10 para Torres, el pensante, el distinto, levanta el balón en mitad de terreno sobre la zona de Romero, va protegiendo el balón, despeja García Guerreño, impacta en Romero, saque de costado, sí, niño. Sí, para ampliar lo de Gerardo, allí comentabas antes de Servio. 3 años de contrato para él, Guaraní 100% del pase, y atención que también hace uso de la opción de compra de Mansur. De Agustín Mansur. 3 años de contrato también para ampliar allí lo de Guaraní, Gerardo. Me acaban de pasar eso. Sí, lo de Mansur, o sea, lo de Servio ya está. Pero lo de Mansur es los nuevos, que también hace uso de la opción Guaraní. Agradecer a la persona que está pasando el dato del legendario para ir compartiendo también. Se va metiendo Mendoza, para Romero, ataca Trinidense, saca Gustavo Jiménez para Sol. Con control, concientización sobre el VIH. Juntos podemos construir una ciudadanía más informada y solidaria. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Adentro con la 33 Paul Charpentier, afuera el 27 Marco Machuca. Primer cambio de Arrúa en Trinidense. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Sol Trinidense van igualando 1-1. Y su seguros Chaco. Va cargando, atención, amarilla para Sol, pelota al área, no pudo Ortiz, deja correr Mendoza, saque de meta para el equipo de Trinidense. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock, fideos, nidos, espagueti, Monarca, 400 gramos, 3.250 guaraníes, carne molida popular con sección 9.950 guaraníes. Descuentos reales por call center hasta el 50% en todos los productos y con todos los medios de pago, 30% en caja con tarjetas crédito Continental. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Si de goleadores hablamos, está Tony Sanabria. Sí, señor. Está el Tanque Paredes, anda rompiendo redes en el torneo del círculo. Saludos para él igualmente. Reporte de sintonía. Y otro presente, el amigo Fabiane, también reportando sintonía de este juego entre Sol Trinidense. Como dice Casal Luis Enrique Paredes, ¿no? Es el mismo amigo. Cuando va cargando Ortiz, atención, colocó centro. La pelota pega en Rivero, salida para Trinidense. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomero Automotores. Descarga la app Bancot Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancotPY. Bueno, tuvo que frenar el árbitro a indicación de un futbolista de Trinidense porque no se dio cuenta que Romero quedó bastante golpeado, Germán. Sí, parece que hizo mal y quedó sentido del tobillo izquierdo. El goleador esta noche de Trinidense, el árbitro va a verificar la situación y dispone el ingreso de la sanidad del Triqui para que lo revisen al delantero. Fútbol paralizado, el partido 1-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana Luqueño Ameliano a las 18 en el Estadio La Conmebol, en el Defensores del Chaco, 20:30, Cerro Guaraní. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota le va quedando al 10 a Torres para el equipo de Trinidense. Juega para Juan Vera.
Vera por abajo sobre la zona derecha, allí con Gilberto Flores, se equivoca, aunque recoge el rebote Andrada, le saca bien la pelota García Guerreño, se equivoca en el pase García Guerreño, balón a un costado lateral, saque de manos en su terreno para Trinidense. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000 guaraníes, un autito coleccionable, más 95.000 guaraníes llevas en los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. En el centenario, las 21, Uruguay ante Colombia, 21:30 en Lima, Perú, Chile. Se completa la jornada 11 de las eliminatorias. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Catán Motor Show hasta el 24 de noviembre, nivel 3, menos paseo a la galería. De 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Catán Motor Show. Va cargando el equipo de Sol. Disparo al arco de amarilla. Lejos afuera. Saque de meta que corresponde al elenco de Trinidense. Lo va a hacer Zamudio. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Uruguay confirmó equipo para enfrentar a Colombia con Rochet en el arco, Naitan Nández, José María Jiménez, Matías Olivera y Marcelo Sarache, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Facundo Pelistri, Rodrigo Aguirre, Maximiliano Araujo y Darwin Núñez. Pelota para Trinidense. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguiros en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Qué cerca estuvo el gol de Jara. Remate con la pierna derecha de la medialuna. Casi lo sorprende a Zamudio. Rozó el travesaño, Niño. Pasó cerquita. Buen comienzo de segundo tiempo para Sol de América. Al minuto en la paridad. Aquí otra buena llegada de Sol de América. Mejor está el cuadro azul que hiciste, que busca, que quiere el segundo. Epa, aquí una Andrada parecía algo tarde de García Guerreño. Habrá que ver si hay revisión o no. Es pelota para Sol. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Sol Trinidense empatan 1-1. Y su seguros, Chaco. El domingo con 3 partidos, señores, a las 17:30 se cierra la jornada 20. General Caballero recibe Libertad, Tacuarí Nacional en el norte, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Olimpia. Así va Colombia con Camilo Vargas en portería, Daniel Muñoz, Davidson Sánchez, John Lucumí y Johan Mujica, Richard Ríos, Juan Portilla, John Arias, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y John Durán. Está sentido Torres, Germán. Sí, después de la entrada de García Guerreño, se retorció, giró, dio varias vueltas ahí sobre el suelo el 10 de Trinidense, quien todavía está de rodillas, no puede ponerse plenamente de pie. Muy sentido quedó el ofensivo del Triqui. Saca Zamudio para la visita. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. El domingo, Gerardo, ya comienza la zona interdepartamental del Interligas, que da acceso al campeón para la intermedia. En el 2026, un duelo interesante es Cacupeña Limpeña, por exactamente, repechaje justamente para acceder al Nacional. Así es, primeramente jugarán en el 8 de diciembre. KQP será local ante la Liga Limpeña, Jorge. Señores, saque de costado en su terreno. La Nata venía dirigiendo KQP, fue defenestrado. José López Feliu. El ex entrenador en su momento de Tacuarí, de Luqueño. José López Feliu ahora reemplaza a Daniel Lanata en el conjunto de KQP. Jorge, que viene de ganar 3-2 a Caraguatay y por eso jugará ante Limpeña ahora. Sí, entonces las cosas dentro del Campeonato Nacional de Interligas. Reiteramos que el campeón juega la intermedia en el 2026. Avanza Sol con Día. La Felax es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioética y Pharma. Si estás pensando en cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. ¿Le gusta el boxeo? Sí. Hoy exhibición. Vuelve Mike Tyson a después de 19 cuadrilátero, sí, después de 19 años. Creo que es una especie de influencer, algo así, sí. Youtuber, Jake Paul. No lo conozco mucho, la verdad, pero ¿por qué? Las últimas horas se habló bastante y va por la plataforma Netflix. Creo que por primera vez va a ir una pelea también por allí. No va por los canales tradicionales, así que uno se tiene que acostumbrar a eso. ¿Quién más que menos se tiene para ver la película?
tipo 11 de la noche la pelea. ¿Sí, Gerardo? Mañana será ese encuentro justamente de Mike Tyson y Logan Paul. Su hermano está en la WWE. Mañana, pensé que era hoy ya. Mañana. Me habían pasado hoy, por eso me confundí. Porque aquí yo veo, dice viernes. ¿Puedo buscar a 16 de madrugada, Jorge, va a ser. Claro, o sea, depende porque dependiendo del horario, o sea, las peleas preliminares ya comienzan esta noche. Sí, su hermano es Logan Paul, campeón de los Estados Unidos en WWE de Jack Paul. Este es el hermano. Sí. Bueno. Pero la pelea comienza ya esta noche, las previas. Después tipo 11, 11 y media, 12, porque el boxeo así, siempre uno tiene que esperar, y hasta el final se arranca a las 11, a veces 11 y media, a veces 12. Como de antaño, Jorge, ¿te acuerdas? Claro, antaño, alguna vez. ¿Quién no esperó ese horario para ver pelear a Mike Tyson? ¿A quién alguna vez le murió? ¿Usted se acuerda? A Holyfield. Holyfield. Sí. Ya estamos Y después, modo TBT. Y después le pasó factura a Lennox Lewis. Es verdad. Sí. Qué grandes épocas del boxeo. Saque de meta para el equipo de Sudamérica. La Porcina, nueva marca de embutidos, gana la diferencia en tu pizza. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El cambio en Trinidad, Germán. Entró con la 9 Oscar Chiquito Jiménez, dejó el campo de juego el argentino Brian Andrada. Segundo cambio de Arrúa en el visitante. Estiro libre en su terreno para la visita. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Va a sacar de la cruz para la visita, señores. Están empatando Sol Trinidense 1-1. Disfruta la Ictolanda. La Ictolanda es parte de tu vida. La Ictolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Se quedó un tanto Sol a partir del gol del empate en contra de Juan Vera. Va Chiquito Jiménez en su primer contacto con el esférico. Carga Trinidense, pelota al fondo. Será córner. Estiro de esquina, córner que corresponde a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, caricia nuevo, caricia 2 litros, indica Jorge. Sol de América, Trinidense siguen empatando 1-1. Y su seguro, Chaco. Carril izquierdo, le va a pegar con la pierna derecha, arco de la tribuna norte, Marcos Riveros, pelota arriba, saca García Guerreño de cabeza, Luis Ortiz con el rebote, la pelota le va quedando a Fernando Díaz, encara y pierde ante la marca de Torres con De la Cruz, se viene de vuelta Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El domingo, repesca ida del Nacional de Interligas Mayores. Se enfrentarán los equipos General Aquino ante Itacueña, Cacupeña ante Limpeña, Liga Agrícola de Uicuí ante Ignaciana y San Josiana ante Paranaense Casal. Qué partido ese, con mucha historia entre San Josiana y la Liga de Paranaense. El domingo entonces, ida y vuelta es. Así es, Jorge, ambos que supieron. Cuando va, Sol, bien está. Gol, 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 gol. Gol. De Sol de América, de Cristian, de Amarilla, del centrocampista argentino que venía de convertirle a Guaraní. Aparece de vuelta ahora dentro del área. Una jugada rápida sobre la banda derecha. Se durmieron allí en el fondo veterinarense. Cómo se enojó Arrúa con sus zagueros. Inmediatamente fue a sentarse en el banco. Picó a Aquilino Jiménez sobre la zona derecha, al centro, al área. No pudo Flores, tampoco Mendoza. Llega Amarilla, disparo a media altura, posta izquierdo de Zamudio. Imposible de alcanzar para el arquero visitante. Lo da vuelta local, que sigue soñando con la permanencia aquí en Villaliza, fecha 20 del clausura. Sol de América 2, Trinidense 1. Cristian Amarilla para Sol. Monumental.
Buen pase allí por derecha de Orué para Luisito Ortiz. Ganó la última línea, acomodó de zurda, eso como que engaña un poco a su marcador. El centro por abajo y más o menos cerca del punto penal. Allí estaba Amarilla esperando el balón para sacar ese derechazo que deja parado a Zamudio el poste izquierdo. Gran reacción de Sol de América en el segundo tiempo. Tempraneramente lo iguala y estaba haciendo mejor en este segundo tiempo el cuadro azul. Quiere seguir Sol de América en primera edición. Puntos claves, está ganando de momento el cuadro azul, es cierto, queda todavía, pero por Amarilla esto está 2-1 a favor de Sol. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Gana el local, gana Sol 2-1. Con este triunfo parcial, Sol América llega a un promedio de 1,095. Y si General Caballero empata o pierde el domingo, Sol América estará saliendo de la zona roja. Después, por favor, podés recordarnos, Gerardo, los rivales que le quedan a Sol, a General Caballero y también a Tacuarí, que siguen peleando por la permanencia. Salida para Sol. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Alegría total por el lado de Roberto Torres y también allí en la tribuna norte donde estaban los hinchas de Sol de América, Germán. Tal cual, así mismo, ahora con más fuerza hacen ruido aquí los hinchas de Sol de América. Gana Sol 2-1. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Rondo Fortín, Lo frutos del liquida bosque. Sol, viene tercero, vino, está el arquero, pero banderina arriba. Banderina arriba de Fernando Díaz, que estaba en posición adelantada. Saludos a Zamudio, niño. Igual si no llegaba a ser offside, qué pelota sacó Zamudio, porque le aguantó al 10 mano a mano a Ruiz, pelota a espalda, Ruiz Díaz, tremendo derechazo y metió el manotazo Salvador Zamudio en esta con todo el danzarín. Quiere el tercero, lindo partido aquí en Villa Elisa. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros, indica Jorge. Señores, Sol 2, Trinidad 1. Y su seguros Chaco. Se viene Torres para la visita. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Tiro libre que corresponde a Trinidense, campo rival, lejos todavía del arco de Ortiz. Va a buscar por arriba el empate a la visita. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde, rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Vistori, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Vino el empate. Gol. De Trinidense, Paul Charpentier, delantero argentino, testazo por bajo poste derecho. Fue Gerardo Ortiz, se arrojó, no alcanzó. Todo Sol de América reclama una supuesta falta dentro del área. Me parece que habrá revisión. Está charlando el juez Méndez con el árbitro del VAR, Carlos Figueredo. Convierte Charpentier, empata la visita. Que bien bajó Chiquito Jiménez. Llega a aplicar el testazo al poste derecho de Gerardo Ortiz. Charpentier, de momento empata la visita. Jornada 20 del clausura, Sol de América 2. Trinidense 2. Paul Charpentier de cabeza para Trinidense. Monumental. Mirando así de arriba, posición adelantada. Por lo menos medio cuerpo, posición adelantada de Charpentier. Me va a decir Gerardo, aquí en cabinas de lo que podemos observar, por lo menos a golpe de vista. Le baja bien Chiquito, pero por lo menos parecía offside. Nos va a decir allí Gerardo que se pudo observar. Fue un movimiento rápido donde parecería que está Charpentier levemente adelantado, por lo menos medio cuerpo en ese movimiento donde le baja Jiménez. Se desconcentraron un poco los defensores de Sol de América. Aquí se está trazando las líneas para ver si estaba o no habilitado Charpentier. A mí me quedaron dudas de la posición de Charpentier. Momento del gol. 21 minutos, segunda etapa. Y están revisando. En el VAR está Carlos Figueredo, ¿es así, Germán? Así es, y está siendo asistido en el video arbitraje por Héctor Balbuena. Bueno, como estaba contando el niño, en principio parece, mirando la reiteración, posición adelantada. Pero hay que ver qué determinación toman, señores, tras mirar, tras hacer el trazado.
Por ahora el partido está 2-2. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza. Exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Y a ver, anulado el tanto por posición adelantada. Charpentier en posición adelantada, anulado el tanto. Sigue con la victoria de Sol de América. Gana Sol por ahora 2-1. Créditos para vehículos 0 kilómetros, tasa de interés del 8,9%. Cada crédito que desembolsás participás de un 0 kilómetro. Viajes y más, info en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados por el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y de resistencia. Distribuye La Costa SRL. Anulado, reiteramos, anulado el gol de Paul Charpentier. Sigue ganando Sol. Posición adelantada de Charpentier. Gana Sol 2-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Señores, 24 de juego, etapa complementaria. Sol gana 2-1. Los dos últimos rivales de Sudamérica en este campeonato. La próxima ante Libertad de visitante y la última fecha ante Ameliano de local. De General Caballero, Ameliano la próxima de visitante y define ante 2 de Mayo de local y Tacuarí. La próxima ante Guaraní de local y la última ante Trinidense de visitante. Así está entonces el panorama de los equipos que están comprometidos con la tabla del promedio. Retirando Gerardo, que con esta victoria Sol está abandonando justamente la zona roja de la tabla de promedio. Exactamente, y obliga a General Caballero a que gane sí o sí su compromiso el día domingo, porque si empata estará en la parte roja del descenso el equipo de General Caballero. Y aquí se da un cruce particular entre la voz del estadio de Sol de América, que gritó con todo el gol, y después le respondió la preferencia de Trinidense. Se me fue el nombre del apellido del colega que en su momento estuvo también en UH, que está con todo aquí gritando, fanático de Sol de América. Galeano, que normalmente hace los cambios aéreos allí con Galeano. ¿Por qué? Galeano, sí, Horacio Galeano. Fanático de Sol de América, está vibrando aquí en la zona de las preferencias cuando hace los cambios, y de repente gritó, y como justo esta parte de las preferencias en su mayoría de Trinidense, se da un choque particular de verbal o a gestos por momento entre gol y gol o anulación de gol. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia de 2 litros, indica Jorge. Sol de América 2, Trinidense 1. Y su seguros, Chaco. Tiro de portería para Sol. Nissan Frontier, doble cabina, 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Le ganamos a Argentina, sí se pudo. Si Paraguay le gana a Bolivia, tu TV te sale gratis. Compra hasta el 16 de noviembre. Mañana horario extendido hasta las 17 horas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va el pelotazo largo para Manuel Romero, golpeando de cabeza para Oscar Chiquito Jiménez. La pelota le va quedando para ahora. Gerardo Ortiz se arroja al suelo, se queda con la pelota al arquero local. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? Bueno, viven con todo allí los chicos de la batucada. Tendrán mirando así entre 9 y 10 años, Germán, vos que estás más cerca. Sí, una especie de madre y chicos de la escuela de fútbol, pero están con todo ayer los chicos de la banda azul. Sí, es así, Germán. Sí, así tal cual. Y hay un poco de presencia femenina también acá aportando al ruido solense, que aumentó con más fuerza todavía después de la anotación del segundo gol. Gana Sol, gana el equipo local, Sol América 2, Trinidense 1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando el Beto de la Cruz, cargando el equipo de Trinidense. Reclama una falta que no existe para el árbitro, que está cerca de la jugada. El balón para Fernando Ruiz Díaz, pierde ante la marca, ante la presencia de Gilberto Flores. A tener un tiro libre peligroso, campo rival el equipo de Trinidense. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortin, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Marcos Riveros para Sergio Mendoza. Vino el tiro libre, pase corto, balón para Torres. Torres para Trinidense, saca
Gustavo Jiménez, la pelota de Fernando Ruiz Díaz. Despeja de cabeza al delantero que colabora en defensa. Va Marcos Riveros, toca para Mendoza. Busca el empate trinidense. Pitazo inicial del peruano Kevin Ortega. Ya juega en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay ante Colombia. Allí está entonces en Montevideo, Uruguay, Colombia, y de fondo se juega la vida prácticamente Perú-Chile, ¿eh? Exactamente, ambos últimos 22 y 30 horas en el Monumental de Lima, Perú ante Chile, clásico del Pacífico. Saca Orue para el equipo de Sol. Con Casa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Bueno, ¿qué pasó con el futbolista de Sol? Porque piden que ingrese rápido los médicos. Sí, Jara quedó acostado de un lado solamente el jugador de Sol de América. Nos referimos a Jorge Jara. Parece que tiene un problema en el hombro. Es allí donde lo están atendiendo los médicos, que ingresaron raudamente tras el permiso del árbitro José Méndez. Es una preocupación ya. Híjole, parece que es grave el problema. Piden cambio, ¿eh? Ya al verificar y comprobar la situación del volante, piden cambio. Muy sentido, Jorge Jara quedó lesionado, por eso la preocupación, inclusive en su momento hasta parecía desesperante que ingresen los médicos de Sol, niño. Sí, como pedían la asistencia, ayer en un momento desesperado los propios compañeros pedían la asistencia, se va a dar el cambio, después habrá que ver si por TV también se puede ver un poquito exactamente si hacen un corte, algo de gravedad, porque definitivamente no va a continuar el jugador de Sol de América. Y está todavía el médico allí atendiendo al hombre de Sol de América, que así como estas cosas será reemplazado. Fútbol paralizado, señores. Gana Sol 2-1. Ingresa a www.apostar.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros. Indica Jorge. Sol 2, Trinidense 1. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Se prepara quién? ¿Es el hombro antes del cambio? ¿Es el hombro o el rostro, Germán? No, el hombro. Sí, no, hombro es codo, pero del lado izquierdo es Jorge. Acá a la distancia es lo que pudimos identificar. Ya lo tiene inmovilizado y lo van sacando sobre la camilla al jugador de Sol de América lesionado en este caso. Tiene un collarín y es en el codo también, Jorge. En el codo entonces. Ahí tiene collarín también. También, sí. Por precaución, sí, fue un golpe bastante fuerte el que se llevó entonces allí Jara, que ya está siendo reemplazado de Sol de América. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios. Entra con la casaca 16 en Trinidense, Rodrigo Arévalo, y también hace lo mismo con la 13, Juan Salcedo. Se fueron de la cancha Manuel Romero y también Marcos Riveros. Manuel Romero y Marcos Riveros ingresando, Milton Maciel, Juan Salcedo y Rodrigo Arévalo. Y en Sol, ¿quién ingresó con la camiseta 23? Con la casaca 23, Brian Quintana, volante argentino, en reemplazo justamente del lesionado que citábamos recién, Jorge Jara. Y para agregar nomás el datito, Jorge, con la casaca 11 ingresó Milton Maciel. También se fue de la cancha Diego Torres, en Trinidense. Como le quedaba una última ventana a José Arrúa, ya había utilizado las dos anteriores, utilizando un cambio en cada una. Entonces liquidó, quemó los 3 cambios en la última ventana que tenía disponible Arrúa. Señores, gana el equipo local, gana Sol 2-1. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Carga Arévalo, recién ingresado para el equipo de Trinidense. Golpea de cabeza García Guerreño. Banderina arriba.
Posición adelantada de Arévalo, tiro libre en su terreno para Sol. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Mañana Luqueño Ameliano a las 18:20-30 en el Defensores Cerro Porteño Guaraní. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Tiro libre lo va a hacer Gerardo Ortiz para Sol, que gana 2-1. Tus viernes con full beneficios en Petrobras, 25% de descuento pagando con tu tarjeta Crédito Continental. Entérate más en petrobrasdistribución.com.py. Mega descuentos de Punto Farma, hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 658 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Saque de costado que lo va a hacer Aquilino Jiménez para el conjunto de Sol, que está ganando 2-1. Victoria importantísima que consigue el equipo de Roberto Torres. Con esto está saliendo de la zona del descenso directo. Allí ingresa General Caballero. Tiro libre para el equipo visitante paratenidense. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes energiaalternativa.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Va chiquito de cabeza Jiménez. En realidad era Arévalo el que intentaba aplicar el testazo lejos afuera. Saque de meta para Sol. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con Pícoro Arévalo, con la presencia de Oscar Chiquito Jiménez, todo ese potencial aéreo arriba, en ataque, los grandotes, el Pepe Charpeter, Milton busca con todo Trinidense la paridad. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Sol 2, Trinidense 1. Y su seguros, Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Germán. Entró con la 4 Rodrigo del Valle, dejó la cancha el goleador esta noche de Sol de América, Cristian Amarilla. Tercer cambio de Torres en el local. ¡Pum! ¡Pum! Voy a hacer el ruido del... Vamos a viajar. El cambio. Ahí está. Línea cera Sol de América anuncia el cambio. Ahí está. Del Valle por Jara. Videa, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y se quiere quedar en primera, no se quiere perder el vuelo de primera. El cuadro azul. Está sosteniendo la victoria y córner para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Maciel con la zurda sobre la banda derecha, va Milton. Maciel coloca centro, pelota bien arriba, testazo defensivo de García Guerreño, el rebote para Mendoza, pifia, saca Lisandro Cabrera, vamos, dice Orué, intentando, arengando a sus compañeros a que salgan, lateral campo rival para Trinidense. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden y disfrutamos distinto, Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección, Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Se viene Juan Vera, que convirtió en contra el empate para Sol de América, pica Mendoza. Codazo, involuntario me parece, de Chiquito sobre Aquilino Jiménez, que quedó sentido, no quiere creer lo que acaba de cobrar Chiquito Jiménez, lo reclama el cuarto árbitro. Allí va Rúa, también mucho nerviosismo en el banco de Trinidense, Germán. Sí, mucho nerviosismo, no se esperaba para nada la gente de Trinidense esta realidad a esta altura del partido, considerando que lo habían terminado ganando el primer tiempo. Está sentido Aquilino. ¿Quién es el que grita? Es en la zona de la tribuna de Trinidense. Sí, hay un hincha muy nervioso. Le recrimina todo, cada decisión al árbitro del partido, José Méndez. Gana Sol 2-1. Clasificatoria hace fecha 11 minutos 10 de la primera parte del Centenario en Montevideo. Siguen empatando 0-0 Uruguay y Colombia.
Fútbol paralizado, sentido Aquilino Jiménez gana Sol 2-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuy Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, le gritan de ambos lados al árbitro del partido. Esa es la realidad, tanto de los hinchas de Sol y también de los de Trinidense. Enojado Chiquito Jiménez, Arrúa que va a reclamar, hasta se ríe Arrúa allí con el cuarto juez, con Aldo Quiñones. Mucho nerviosismo, por sobre todo en el lado visitante, Germán. Sí, porque consideran o suponen que en este caso Aquilino Jiménez ya está simplemente simulando y retrasando la reposición del juego. Obviamente que esto en esta situación no le favorece a Trinidense que se halla en desventaja. Pelota en su terreno para Sol. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El domingo General Caballero Libertad en Juan Mayor Quinta, Acuario en cancha de Trinidense Internacional en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo Olimpia. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bimay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bimay Flores. La pelota en poder de Trinidense con De la Cruz. De la Cruz juega rápido por el medio. Orue allí va en la marca, golpea de cabeza. Descargando sobre la zona derecha, corre Lisandro Cabrera, aguanta la embestida de Mendoza. Por Vasco para atrás con Aquilino Jiménez. Levanta Aquilino, corre Ruiz Díaz. Sol quiere liquidarlo. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunícate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Fecha 12 de las eliminatorias, todos los partidos el día martes 19 de noviembre. Arranca a las 5 de la tarde con Bolivia recibiendo a Paraguay. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. A las 20 el día martes, Colombia recibe a Ecuador. A las 21 en cancha de Boca, Argentina ante Perú. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carga Sol, se va metiendo Ortiz, no pudo, despeja la defensa con De la Cruz. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya vira Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Sol de América 2, Trinidense 1. Y su seguros, Chaco. Le quedan 5 más lo que van a agregar, uno imagina, entre 5 a 6 minutos por el tema del gol anulado a Trinidense. Sí, más los cambios, sí, 5 como mínimo, entre 5 y 6. Veremos la cantidad de minutos. Esto desespera a poquito al hincha de Santa América, también al hincha de Trinidense que quiere igualar. Se pone vibrante el cierre de juego aquí en Villa Elisa. Pelota para Sol con Gerardo Ortiz. Dice el diario Olé Liquido, me voy a ver a Racing, las locuras de un hincha de Racing, vender el auto como sea para ir a Asunción a la final de la Sudamericana por un precio módico de 4.600.000 pesos. Bueno, el esfuerzo que están haciendo los hinchas de Racing es impresionante para poder ver la final el 23 en la Nueva Olla. Exacto, a las 5 de la tarde, horario confirmado. ¿Quién es el árbitro? ¿Ya salió el árbitro? Sí, señor, ya salió el juez de ese compromiso, Jorge. Muy bien, creo que es uruguayo, si no me equivoco, me vas a corregir. Esteban si es Ostojic. Y en el VAR, Leodán González. Quinto árbitro, Eduardo Britos de Paraguay y Ávar 2, Derlis López, 2 paraguayos en esa final de Sudamericana. Y sacame la duda, creo que Leodán González estaba el martes en el VAR. Pita Andrés Matonte, también Exacto, de Uruguay. Así es, tal cual, señor. Estilo libre, señores, para Sol, que gana 2-1. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas, 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. La tarjeta para quien en Trinidense, Germán. Para Luis de la Cruz.
Amonestado de la Cruz, tiro libre en ataque, tiro libre para Sol. Erimar en el Cadán Motor Show hasta el 24 de noviembre en Paseo La Galería y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Viví el fútbol con Electroban TV HD Smart en cuotas de 99.000 guaraníes. Promo hasta el 16 de noviembre. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Aguanta Sol, que ahora termina ganando un córner sobre la zona derecha. Tiro de esquina para el dueño de casa. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Sol. Escucho, Germán. Los últimos que introduce Roberto Torres, 21 adentro Víctor Barrios y también con la casaca 9 David Fernández. Se van de la cancha en argentino Lisandro Cabrera y también Luis Ortiz. Repetimos, son los dos últimos cambios de Roberto Torres en el conjunto local. Allí están las variantes en el A y Charpentier lo apura Luis Ortiz para que deje el campo de juego. Todo limpio por el lado azul, que gana 2-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. ¿Quién le pega la pelota? Orué. A lo lejos vemos a Derlis Orué. Orué, hoy es finalmente Quintana, me parece, vino el córner, ya casi no van los centrales de Sol, por eso sacaron con mucha facilidad Mendoza para Trinidense. Con control, concientización sobre el VIH, hace de un test de VIH una vez al año. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer, conoce más en Control PY. Materiales para la construcción, Ferropares, la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Mira su cronómetro Roberto Torres, que da indicaciones a sus futbolistas que están haciendo el máximo esfuerzo por cerrar el partido con una victoria. De momento gana Sol 2-1. La pelota de Juan Vera tocando para Mendoza. Mendoza otra vez en el fondo, esta vez con Flores. Flores para atrás con Zamudio, busca la salida Trinidense. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de Stock. Prepisa Stock 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aregua, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Viene el empate Charpentier. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense, Paul Charpentier empata el partido con la zurda. ¡Qué horror en el fondo de Sol entre García Guerreño y Del Valle! No lo pueden creer en Sol de América. Este error que le cuesta caro al equipo local. Fue a pelear esa pelota dentro del área Charpentier. El regalo de los zagueros. Empuja la pelota al fondo con la zurda. Nada que hacer para el arquero Gerardo Ortiz. Empata la visita. Iguala Trinidense, fecha 20 del clausura. Sol de América 2, Trinidense 2. Paul Charpentier para el equipo de Trinidense. Monumental. Y en un segundo tiempo con errores defensivos, con alguna complicación. El autogol allí de Juan Vera. Y en esta no quedó atrás el defensor de Sol, que despejó a medias cuando ya se acaba de a poquito el partido. Le quedan 6 al juego. Termina igualando Trinidense el partido. Lo festeja la distancia general Caballero de Mallorquín. Igual queda poquito todavía dentro del final. ¿Qué partido tenemos? Ahora sí valió el gol de Charpentier. En la anterior había sido posición adelantada. Enreda en el fondo azul. Esto está 2-2. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va ahora, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Sol Trinidense empatan 2-2. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 6 minutos más, hasta el minuto 51 va la etapa complementaria, Jorge. Increíble cómo se le escapa a Sol, La vez pasada en el tiro libre de Walter González y ahora con este error en el fondo entre los zagueros. Hablamos de García Guerreño y Del Valle. Es frustrante por el lado de Sol de América y lo entiende Roberto Torres. Mira el piso, que piensa, analiza lo que está sucediendo dentro del campo de juego. El partido 2-2.
Descuentos reales por Call Center, hasta el 50% en todos los productos y con todos los medios de pago, 30% en caja con tarjetas Crédito Continental. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. La pelota, y con esto cambia todo de vuelta, Gerardo, en la tabla de promedio. Exacto, 1,047 es el promedio para el equipo solense. Y de igual forma, si pierde General Caballero, Sol América seguirá en zona roja. Saca Flores para Trinidense. Planea tus vacaciones con Bancot, préstamo personal. A los 60 días pagas la primera cuota. Tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Bancot crece desde la raíz. Cocido con leche, la pradera en su presentación Sacet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Gerardo Ortiz juega rápido la pelota para Fernando Díaz. Díaz con el control del balón, levanta la cabeza. ¿Quién se muestra? Nadie en Sol de América. Porque con los cambios se alteró muchas cosas en el equipo de Sol de América, niño. Sí, las dos situaciones. Uno para cuidarse un poquito con el 2-1. Desde lo táctico uno dice, bueno, es bueno el cambio por la defensiva, pero justo Del Valle viene allí a pifiar y Arrúa metió todo lo que tenía arriba con el potencial aéreo ya de Charpentier, del propio Pico Arévalo, la presencia de Jiménez. Son jugadores de corto ofensivo y ahora deberán bajar sí o sí para replegarse, para defenderse en los últimos minutos, porque el que queda parece con un poquito más de energía. Solo al final será Sol. Habrá que ver cómo termina esto. Tiene un tiro libre peligroso sobre la derecha, Sol. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000, un autito coleccionable. Más 95.000 llevas los modelos a Bluetooth Shell. Precios bajos, calidad superior. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. ¡Mira el centro! ¡Está! Salvo el arquero, salvo el arquero, salvo el arquero, salvo Zamudio. Zamudio en primera instancia y después el rebote. Llegó Ruiz Díaz, la pelota cerca del poste derecho. Parecía gol de Sol, niño. Parecía gol de Sol de América. Juego aéreo nuevamente al centro del cabezazo. Buena respuesta de Zamudio y en segunda instancia el rebote. Otra vez Zamudio. Allí sí creo que le terminan ya sancionando falta al delantero de Sol de América. Intentó, buscó en el potencial aéreo. Esta vez el cuadro azul. Que cierre de partido tenemos. Sigue con vida Trinidense, que, ¿por qué no? Ahora lo quiere ganar. Fue falta allí en contra de Zamudio, que sacó una espectacular allí al final. Pelota para Trinidense. Catán Motor Show hasta el 24 de noviembre, nivel 3, menos paseo la galería. De 10 a 22 horas, variedad de marcas, la última en tecnología y la mejor financiación. Catán Motor Show. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2 Supacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunícate al 0981 31 9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Mendoza tiene el control de la pelota. Deja correr, saca de costado, 49 de partido. Le quedan 2 al juego. 2-2 está el partido. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Sol Trinidense 2-2. Y su seguros Chaco. Te viene Díaz, quizás lo último que tiene Sol para ganar el partido. Díaz levanta, centro, pega, en De la Cruz le queda Fernández, aguanta Fernández, va a pelear Fernández, el 9, pierde la pelota, le va quedando el rebota Del Valle, busca con Orue baja la pelota para Quintana lanza sobre la derecha, le queda Barrios, no pudo controlar, insiste Barrios por la derecha para Sol, va al centro, balón arriba, saca la defensa de Trinidense. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Tendrá un último córner el equipo de Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se la entra allí Arrúa en la última, 30 segundos, en la última. Se ejecutará el tiro de esquina y esto va a terminar. Se lamenta Arrúa sobre el final. El tiro de esquina a favor de Sol. A ver cómo acaba esto. Señores, tiro de esquina. ¿Es Barrios? Sí. Vendrá el córner de último. Lo último del partido, lo último para Sol, que se ilusiona. Sobre costado izquierdo, centro, pelota arriba, despeja la defensa. Le queda el rebote.